Muy buenos días a todas y a todos. A nombre de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, y del Ministerio de Salud, MinSal, vamos a hablar de ANID y MinSal hoy día, queremos darles la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan en esta actividad que se ha organizado para difundir y promover la postulación al concurso PONIS 2023. Este concurso nace hace 20 años, en 2004. Este concurso, como les contaba, va por su convocatorio número 20 ya, y nace en 2004 como una iniciativa conjunta entre MinSal y en ese momento PONIS, actualmente ANID. Y está destinado a generar nuevos conocimientos, apoyando proyectos de investigación científica y tecnológica, pero aplicada, que contribuyan a resolver problemas prioritarios asociados a los objetivos sanitarios vigentes en nuestro país. Antes de comenzar, queremos contarles sobre la estructura con la que vamos a trabajar en esta jornada. Y decirles que para empezar vamos a contar con la presencia y el saludo de bienvenida por parte del subdirector de investigación aplicada de nuestra ANID, Carlos Ladrix. Después de Carlos Ladrix nos va a acompañar también hoy día por parte de MinSal el doctor Pedro Sitco. Esas campanitas que suenan son los nuevos invitados. El doctor Sitco es asesor del gabinete del subsecretario de Salud Pública. Después vamos a seguir con la presentación del instrumento PONIS 2023 por parte de la encargada de la unidad de proyectos de desafíos públicos, Paula Zambrano. En el apoyo para resolver las preguntas está un tremendo equipo. Vamos a detallarlo ahora mismo. Nos acompañan Pamela Reyes, Nicole Rojas, Alejandra Machuca y Paula Ruiz, integrantes de su dirección de investigación aplicada. También nos acompaña en el apoyo para responder consultas, integrante del Comité Técnico Asesor de PONIS, la doctora Consuelo Preso, María Consuelo Matías, bienvenida. Y para comenzar, les cuento que vamos a grabar esta conversación para ponerla a disposición de ustedes mismos y pedirles que mantengan sus micrófonos silenciados mientras intervienen nuestros invitados. Los invitamos también a formular sus preguntas o dudas o consultas en el propio chat de este Zoom. Después nosotros las reunimos en un documento que les entregamos a nuestro apoyo técnico y asesor para dar respuesta. Si no alcanzáramos a responder todas las preguntas, pensando que somos un grupo importante de personas, estas preguntas van a quedar en la plataforma del concurso como preguntas frecuentes. Partimos entonces. Vamos a ofrecer la palabra entonces a Carlos Ladrix, subdirector de investigación aplicada de ANID. Buenos días, Carlos. Buenos días, Leo, y muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por asistir esta mañana al lanzamiento ya oficial del concurso PONIS 2023. Quiero saludar especialmente al doctor Pedro Sitco, que es el representante del Ministerio de Salud en nuestro Consejo Técnico, quien nos está apoyando desde el Ministerio en la definición de lo que son las bases de este concurso, y también a la doctora María Consuelo Fresno, que es parte del Consejo Técnico y ya por años ha venido también apoyándonos en el Fondo Nacional de Investigación en Salud. Muy brevemente contarles que primero estamos muy contentos, veo 192 participantes en este minuto, eso refleja, por cierto, el interés que hay respecto a este instrumento que ha sido histórico, siempre nos llegan del orden de 200 proyectos postulando. Nos gustaría siempre tener más recursos, ¿no es cierto?, para esa cantidad de proyectos, pero refleja de alguna manera el interés de grupos de investigación aplicada en distintas entidades, universidades o centros, por participar de este instrumento que no tiene otro fin sino apoyar justamente la evaluación, el diseño y la creación de conocimiento en torno a las prioridades que nos indica el Ministerio de Salud. Yo no me voy a referir a los detalles, ya Paula Zambrano va a contar los detalles del instrumento. Solo decirles que Vamos todos a dieta. hay un micrófono abierto, por favor. Sí, les vamos a pedir que silencien sus micrófonos. Intervienen nuestros invitados. Perfecto. Comentarles entonces en que estos últimos 2 años, y reflexionando sobre
el objetivo, el propósito del instrumento y los resultados que hemos venido observando, nos interesa muchísimo hacer énfasis no solo en la creación de conocimiento, sino también en la difusión y de alguna manera en el impacto que finalmente generan los resultados de los proyectos que ustedes van a realizar. Históricamente hemos visto grupos de investigación que se van fortaleciendo y trabajando, pero sobre todo cuando hablamos de políticas públicas y más aún en salud, lo que importa es que ese conocimiento llegue a los beneficiarios, a los usuarios finales y a quienes finalmente implementan esta política de salud. Así que es un llamado especial y ustedes lo van a ver en las bases. Hemos puesto un énfasis respecto a esto, de manera que al final de los proyectos, cuando ya conozcamos los resultados e incluso después, finalmente logremos el impacto que se espera. Quiero finalmente agradecer, por supuesto, a nuestro equipo de la Subdirección de Investigación Aplicada que ha estado preparando el taller de hoy día y trabajando antes en las bases y lo que va a venir sin duda en la visibilidad, evaluación y finalmente en la ejecución de los proyectos. Al equipo de comunicaciones que siempre nos apoya en estos eventos y por cierto, al Ministerio de Salud que ha seguido confiando en esta agencia para implementar y desarrollar este instrumento y a nuestro Consejo Técnico que siempre nos apoya con muy buenas evaluaciones y comentarios para ir mejorando. Así que bienvenidos y mucha suerte en el taller de hoy día. Muchas gracias, Carlos. Y ahora recibimos el saludo del doctor Pedro Chispo, del Ministerio de Salud. Adelante, Pedro. Bienvenido. Hola, muy bienvenidos a todos. En realidad es sumamente satisfactorio ver la convocatoria que tiene esta primera reunión para explicar las bases del concurso número 20 de FONIS. O sea, si uno piensa, yo diría que una de las cosas que más hay que destacar de este FONI es que surge desde una cartera específica, que en este caso el Ministerio de Salud hace 20 años atrás, y muy de la mano de lo que fueron los objetivos sanitarios de esa década. Y yo diría que esa es una de las particularidades que tiene el FONIS que lo hace tan atractivo desde la perspectiva de la innovación de políticas públicas. Es cómo poner al servicio de la investigación justamente para instancias de tomas de decisiones como que son las que se realizan en el interior del Ministerio de Salud. En ese sentido, vale la pena señalar que estamos en el año 2023 y en esta época esperamos que en marzo poder tener una primera versión, en verdad debería ser la versión final del objetivo sanitario de esta nueva década, los cuales se vieron un tanto dilatados producto de la pandemia, lo cual nos distrajo como equipos para producir objetivos sanitarios, pero los nuevos objetivos sanitarios deberían estar disponibles ya en la página web del Ministerio muy pronto, en este mismo año, y eso debería ser nuestra nueva orientación para los años 2030. Lo menciono justamente porque el FONIS trata o intenta de alinearse con el objetivo sanitario. Ahora, en ese alineamiento que nosotros esperamos que sucedan con las postulaciones que ustedes como investigadores realicen al concurso, bueno, hay una historia. Si uno recuerda cómo se realizaban los FONIS tiempo atrás, probablemente los que son más viejos recordarán que se hacían en 2 etapas. Porque lo que uno pensaba es que decía, mira, nosotros queremos que los clínicos, las personas que están en la trinchera, los que están trabajando en hospital, los que trabajan en atención primaria, los que tienen contacto con las necesidades de los pacientes, bueno, son ellos los que perciben las necesidades de conocimiento y son ellos los que quizás van a hacer las propuestas de investigaciones. Y durante mucho tiempo el FONI fue en 2 etapas, una primera etapa donde la gente postulaba y la institución en ese momento CONICET hacía un gran esfuerzo de coordinación para elaborar retroalimentaciones y decirle cómo mejorar a cada oferente de proyecto de investigación, cómo mejorar su propuesta y para que postulara en una segunda instancia. Y recién ahí se hacía la elección de qué proyecto iba a ser adjudicado y qué no, en virtud de los méritos metodológicos y las pautas de evaluación del momento. Esa modalidad ahora ha cambiado, ahora solamente tenemos una instancia de postulación y lo que hemos visto en los últimos años es que el fondo se ha ido especializando y la gente que postula el proyecto y los que se lo adjudica, en verdad son gente que en realidad está dedicada a investigación y no es desde la trinchera necesariamente, sino que más bien son académicos que destinan gran parte de su tiempo a los temas que son de investigación. Eso tiene cosas buenas, cosas no tan buenas, y entre las buenas es que es más profesional, diría yo, de alguna forma la investigación, y lo cual nos garantiza también ciertos resultados que van a ser de beneficio público en la construcción de conocimiento.
Yo diría que esa profesionalización del FONI en las instancias de postulación, que también ha hecho que los grupos que se adjudican los proyectos también se ha ido disminuyendo. Yo creo que se refleja en el nivel de competitividad que tiene el proyecto. Si bien recuerdo y ustedes me corrigen, yo creo que es entre el 10 y el 15% de los proyectos son los que ganan de todos los que postulan. Y eso que refleja la competitividad, que es una de las competitividades más altas respecto a todos los instrumentos que tiene ANID. Si bien entiendo. Por lo tanto, hay un gran desafío para los investigadores también en cuanto a postular y postular adecuadamente y correctamente a los FONIs. Y para terminar, yo diría que el otro gran desafío, y que también lo mencionaba Carlos, está de parte del ministerio, que es qué hacemos cuando ustedes terminan sus proyectos y cuando la producción de conocimiento está ahí, está publicada en un paper o está incluso en los informes finales antes de un paper. Es como el ministerio es capaz de recoger esa información y efectivamente ocuparla, como dicen las bases, para orientar el desarrollo de las estrategias para el cumplimiento del objetivo sanitario. Y la administración actual justamente está trabajando en fortalecer esa otra instancia de la transferencia del conocimiento, que es qué hacer una vez que tenemos la información y cómo colocarla en contacto con los tomadores de decisiones para fortalecer la toma de decisiones. Todo un desafío y después en otra instancia les podríamos contar cómo estamos avanzando en eso. Si es que esta breve sinopsis en qué estamos y qué es lo que ha sido el FONIS y la dejo solamente a modo introductorio y le doy pie ahora, paso a las personas de ANID, que son las ejecutoras de este proyecto, de los recursos que van a hacer la presentación formal de las bases de este año. Muchas gracias nuevamente por la participación de todos ustedes. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, como contaba Pedro, vamos a seguir entonces con la presentación de este instrumento, FONIS 2023, al cual le hemos quitado ya el número de convocatoria. Venía antes el número romano, imagínense la antigüedad y valor de este concurso. Esta presentación la va a hacer la encargada de la unidad de proyectos de desafíos públicos también, Paula Zambrano. Adelante, Paula. Muchas gracias, Leo. Primero que todo, buenos días a todos y a todas. Vamos a dar un comienzo, una introducción, ¿no es cierto?, de lo que son las bases. Voy a compartir la presentación. ¿Se ve? No, no se ve. Se ve en modo de presentación todavía con la diapositiva siguiente. Sí. Acomodarlo con ¿Qué pasa? esa que es como una bandejita para Sí, acá. instalarlo. Vamos a cambiar la pantalla. Ahora sí. Ya. Ahí está perfecto. Bueno. Vamos a dar inicio entonces a nuestro concurso, ¿no es cierto?, a nuestro primer taller de difusión del concurso de investigación de desarrollo en salud, FONIS 2021, ¿ya? Antes que empezar a dar los detalles de las bases y de todos los cambios que hemos realizado, es muy interesante introducir, ¿no es cierto?, la misión que tiene nuestra subdirección de investigación aplicada, ¿no es cierto?, que es importante, que es el foco de nuestra visión, que es impulsar la creación, difusión y transferencia de conocimientos y capacidades científico-tecnológicas en estrecha colaboración y vinculación con las empresas, con emprendedores, con la sociedad civil, el Estado, ¿no es cierto?, y la academia, a través de la gestión de programas e instrumentos de investigación aplicada e innovación. En este caso, ¿no es cierto?, son más públicos. Dentro de la variedad, ¿no es cierto?, de instrumentos que tenemos entre la subdirección de investigación aplicada, podríamos decir que tenemos 3 tipos de instrumentos o 3 tipos de sectores que nos gustaría abarcar con los distintos instrumentos que tenemos, sobre todo ahora que hemos crecido en estos últimos años. La primera parte es todo lo que tiene relación a la investigación aplicada, que son los 2 IDEA y I+D, de investigación tecnológica, el concurso que tenemos abierto actualmente en la convocatoria y sus líneas temáticas en el I+D. Después existen otros tipos de instrumentos, ¿no es cierto?, que abarca a todo lo que es las empresas, a los emprendedores, ¿no es cierto?, a investigación más aplicada en la industria, que tenemos distintos instrumentos como son BIO, que es la valorización de la investigación en la universidad, los startup ciencia, que son las empresas ¿no es cierto?, de cambio tecnológico, los hubs de tecnología, los tesis de la industria y la inserción. Y finalmente tenemos otro tipo de instrumentos que abarcan, ¿no es cierto?, más la política pública, que son los desafíos de innovación de interés público, este instrumento que lleva hace más de 2 años ya,
en NAM, que es el Desafío Global de Longevidad Saludable. Y finalmente, el instrumento que nos convoca hoy día, ¿no es cierto?, que son FONIS, que es el Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud. Eso es como para que tengan una idea de cuáles son todos los instrumentos que tenemos como subdirección de investigación aplicada. Bueno, el objetivo del instrumento, como ya lo mencionó en cierta parte Leo en la introducción de esta charla, ¿no es cierto?, es generar y difundir conocimiento científico y tecnológico que contribuye a la resolución, ¿no es cierto?, de los problemas sanitarios vigentes. Ojo, acá hacer un paréntesis, tal como dijo Pedro, las bases, las que están actualmente, nosotros estamos abarcando objetivos sanitarios de 2011 a 2020, ¿ya? Para que tengan, para que no sale ahí, pero yo lo contextualizo justamente con lo que mencionó Pedro, ¿ya? Esto para mejorar, ¿no es cierto?, toda la salud de la población nacional. ¿Cuáles son las personas o el público objetivo que puede, ¿no es cierto?, participar y postular de este instrumento? Son personas jurídicas nacionales sin fines de lucro, ¿no es cierto? Esto involucra a todas las universidades, a las instituciones superiores reconocidas por el Estado, a los institutos tecnológicos, investigación y desarrollo, tanto públicos como privados, otras instituciones que tengan actividad científica o tecnológica como objetivo y que estén expresamente, ¿no es cierto?, expresado en los estatutos, para realizar actividades de investigación y desarrollo, tanto público como privado. Todo ese tipo ¿no es cierto?, de personas pueden participar. Bueno, me pasé. Los objetivos. Aquí algo bien importante, como les decía, y tal como dice el objetivo principal del instrumento, los objetivos sanitarios están en la estrategia del Ministerio de Salud, MinSal 2011-2020, ¿ya? Porque sé, y vi por ahí unas preguntas, ¿qué pasa con los que están actualmente en la página web de 2021? ¿Ya? Las bases de hoy día, las que están publicadas, están con estos lineamientos. ¿Cuáles son? Son 4 objetivos muy grandes y muy generales, que uno es mejorar la salud de la población, disminuir la desigualdad en salud, aumentar la satisfacción de la población frente a los servicios de salud y asegurar la calidad en las intervenciones sanitarias. ¿Cómo bajamos estos objetivos a los lineamientos del instrumento? ¿Ya? Para que tengan... Nuestro instrumento, basado en estos objetivos, ¿no es cierto?, generales que nos dio MinSal, buscamos, ¿no es cierto?, si ustedes postulan a, digamos, vamos a ver después 2 tipos de líneas de financiamiento, pero si ustedes postulan al FONIS Salud Pública, buscamos propuestas, ¿no es cierto?, que evalúen eficacia, eficiencia o efectividad, ¿no es cierto? Eso incluyendo, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver la aceptabilidad social, las intervenciones preventivas, los diagnósticos, terapéuticos o rehabilitación, nuevas o existentes, ¿ya? Todo esto que dirigido a solucionar problemas priorizados con énfasis en la atención primaria o en redes de salud. También nos gustaría que llegaran propuestas que evalúen el diseño e implementación de políticas que contribuyan a mejorar la salud de la población, ¿cierto? Que miden el impacto en salud de políticas públicas sanitarias, que den respuesta a interrogantes sobre salud ambiental y ocupacional de los habitantes de nuestro territorio, que permite identificar y medir factores de riesgo poblacional y daños en salud, que den un enfoque en equidad de salud, contribuyan a mejorar la respuesta del sistema de salud, que destinen a conocer o determinar el desempeño de los sistemas, los servicios, los modelos de atención o la gestión en la salud, y finalmente que den, ¿no es cierto?, frente a un enfoque de género en las políticas de salud y diagnóstico y tratamiento de patologías específicas de las mujeres. ¿Ya? Eso tiene que ver un poco el lineamiento. Si vamos en propuestas que vienen con la línea de Elige Vivir Sano, después vamos a ver que existen 2 tipos de financiamiento, ¿cierto?, 2 fondos distintos. En tema de Elige Vivir Sano es permitir determinar resultados e impacto de la iniciativa, evaluar eficacia, eficiencia y efectividad, incluyendo la aceptabilidad social de las intervenciones propias que tiene el programa, evalúen el acceso a la equidad y la generación de estilos de vida saludables, y permitir comprender y mencionar los comportamientos en salud, respecto a todo lo que tiene que ver con los hábitos alimenticios y todas las actividades sociales respectivas en un grupo social. Muy bien, tal como ya más o menos le adelanté,
La convocatoria está abierta desde el 17 de enero, va a cerrar el 13 de abril, por lo tanto tenemos tiempo todavía, ¿ya? No estamos contando este mes de febrero en que muchas universidades o hospitales pueden salir de vacaciones, entonces van a tener tiempo todavía en marzo para poder hacer todas sus postulaciones con calma. Existen dos tipos de financiamiento, ¿ya? Dos líneas de financiamiento. Proyectos de investigación nacional, o sea, FONIS, de salud pública, ¿no es cierto? Estas propuestas con un fuerte componente científico, ¿no es cierto?, que están focalizadas en obtener resultados que puedan convertirse en nuevos productos, procesos, servicios, con una razonable probabilidad de generación de impacto social. Y existe otra línea de financiamiento, ¿no es cierto?, bastante menor, que son los programas Elige Vivir Sano, que también son propuestas que buscan tener un fuerte componente científico, pero en problemas sanitarios localizados y priorizados, y contribuyendo, ¿no es cierto?, a todo lo que es el estilo de vida saludable, la población, cómo disminuir los factores y conductas de riesgo asociados al sedentarismo, al sobrepeso y temas de interés en Chile. Por eso que les digo que está enfocado en los ciertos del objetivo priorizado 2011-2020. Muy bien, la estructura de financiamiento. ¿Cuáles son las personas que pueden optar y cómo pueden optar a este subsidio? Bueno, primero son las instituciones beneficiarias, ¿no es cierto? Instituciones beneficiarias pongo acá, porque pueden ser una o más instituciones que postulen en conjunto, ¿ya? Tenemos la institución beneficiaria principal, ¿no es cierto?, que es la encargada de coordinar, la que coordina todo el proyecto, y también podemos tener beneficiarias secundarias. Esto es opcional, no es obligatorio, ¿ya? ¿Y cuál es el énfasis que tenemos a estas entidades secundarias? Que complementan las capacidades que no puede tener la beneficiaria principal. Ambas beneficiarias, ya sea una sola beneficiaria o un conjunto de beneficiarias, deben, ¿no es cierto?, cofinanciar el 10% del subsidio que puede solicitar a mí. ¿Cuál es el subsidio que se puede solicitar a mí? Máximo 60 millones de pesos. ¿Ya? De eso tiene que aportar el 10%. ¿Cómo? Que pueden hacer aportes incrementales o no incrementales. ¿Okay? Existe una segunda figura, que son las entidades asociadas, que son opcionales. Ya es el segundo año en que tenemos este tipo de figura como asociada y que no es obligatoria, ¿no es cierto? Las asociadas son personas jurídicas con o sin fines de lucro, nacionales o internacionales, ¿no es cierto? Y que les dan pertinencia, que complementan las capacidades críticas que no pueden tener las instituciones beneficiarias o beneficiarias, que relevan la importancia de la problemática identificada, que muchas veces dan los espacios para aplicar los resultados de beneficiarios destinatarios finales, y en esta oportunidad, igual como lo hicimos el año pasado, no se exige un aporte y no se firman convenios. Esa es como la estructura de financiamiento y las entidades que pueden participar. ¿Qué podemos financiar con el subsidio que nos da ANID y MinSal? Podemos financiar los siguientes ítems: gastos en personas, equipamiento, infraestructura inmobiliario, gasto operación. Aquí hay una variedad de gasto operación, fungible, todo lo que es software, subcontratos, pasajes, viáticos, gastos en general. Y los gastos de administración indirecto, que ahora van a ver, hay un cambio, hay un aumento al 15%. En particular, y muy puntual, los gastos personales acá tenemos dos tipos, ¿no es cierto? Tenemos los honorarios y remuneración. Honorario, personal contratado con posterioridad al inicio del proyecto, para actividades puntuales que nosotros contratamos, o personal contratado también con posterioridad al inicio del proyecto, pero remuneración y con dedicación exclusiva al proyecto. Además de estos dos tipos, también podemos contratar personas preexistentes, que ya existen en las instituciones, pero aquí tenemos ciertas restricciones, ¿ya? Primero, no puede ser un sueldo bruto mayor o igual a 2.500.000, ese es como el tope, ¿ya? Si vamos a solicitar este pago como el personal preexistente con este sueldo subsidio ANID, tenemos que considerar que la jornada completa, tiene que tener una jornada completa de 180 horas mensuales. Ahí podría tener una remuneración tope de 2.500.000. Si esta persona no va a trabajar todo, sino va a hacer una jornada parcial, ¿no es cierto?, de 90 a 179 horas, podemos hacer un proporcional, pero siempre en el rango máximo.
Y en caso de que la jornada sea menor a 90 horas por mes, no se puede cargar al subsidio, ¿ya? No se puede pagar personal preexistente con jornada menor a 90 horas. También podemos pagar a personal, ¿no es cierto?, que tenemos contratado ya, ¿no es cierto?, y que está preexistente, ¿no es cierto?, con pago adicional, lo que le llamábamos antiguamente el ex incentivo, pero también tiene, ¿no es cierto?, restricción, una dedicación mínima de 36 horas mensuales, y el máximo a pagar son 500.000 pesos por persona. Ahí van viendo de acuerdo a la necesidad que tiene el proyecto. Esos son los ítems financiables con el subsidio. Muy bien, vamos a pasar a lo que es la formulación del proyecto, ¿ya? Los capítulos no han cambiado mucho, siguen siendo los mismos. Tenemos 4 capítulos. El capítulo 1, que es la relevancia, planteamiento y solución de problemas, con un 30%, sigue ponderando lo mismo. Tenemos el capítulo 2, que es el componente científico, metodología, ética y planificación, con un 40%. Capítulo 3, gestión, capacidad de gestión de la asociatividad. Y por último, los resultados de implementación y difusión, que son bastante relevantes también en este instrumento. Acá voy a detallar muy brevemente, porque todo este detalle lo pueden encontrar en las bases, ¿ya? ¿Qué es lo que captura a cada capítulo? En resumido, el capítulo 1, ¿no es cierto?, que es la relevancia, planteamiento y solución del problema. Aquí ustedes tienen que ver la relevancia, la pertinencia del problema priorizado. Acuérdense que aquí siempre hacer el nexo con los objetivos sanitarios que tiene el MinSal, ¿no es cierto? El análisis del estado del arte, muy importante. Ojo acá, con el estado del arte existe un mínimo en las páginas. Si tengo más bibliografía que no sé, que quiero implementar o incorporar, por favor, hacerlo en los anexos. Ya para eso existe anexos, si quieren complementar más. Problema, oportunidad, muy importante aquí detallarlo, ¿no es cierto? Y la solución propuesta, por supuesto. Y en el capítulo 2, que es de un 40%, que es el componente más científico, ¿no es cierto?, donde está toda la metodología, la ética y la planificación. Aquí ustedes van a tener que plantear las hipótesis, los componentes de investigación, los objetivos específicos, la metodología de investigación y desarrollo, la análisis de la implicancia ética y, muy importante acá, el plan de trabajo. Aquí es donde se especifica todo el plan y las características de todas las personas que participan dentro del equipo y sus distintas funciones. Finalmente, resultado de implementación y difusión, que para nosotros es muy importante esto, ¿no es cierto?, los resultados comprometidos. Luego vamos a ver cuáles son los tipos de resultados comprometidos que nosotros estamos viendo en las bases, la estrategia de implementación, difusión y transferencia de estos resultados, cómo voy a transferir, cómo voy a hacer llegar a estos resultados, ¿no es cierto?, a las personas que necesito o a las instituciones que necesito que implementen, ¿ya? Es muy importante desarrollarlo. Y finalmente el capítulo 4, que son la capacidad de gestión y asociatividad, en caso que corresponda, porque ojo, acá no es obligación tener una entidad asociada, pero si la tengo, si es importante para mí y es necesario para poder desarrollar el proyecto, tengo que tener esta asociada. Entonces acá vamos a definir todos los cargos y funciones del equipo, el aporte a la formación y capacidad del capital humano, cuál es la coherencia entre el plan de trabajo y el presupuesto. Aquí esto se refiere a las planillas de costos, ¿no es cierto? Y en caso de entidad asociada, la pertinencia y su contribución. ¿En qué va a contribuir? Muy bien. 2 tipos de resultados. Los tipos de resultados, existen 3 tipos de resultados, ¿ya? El primer resultado es el resultado de investigación y desarrollo, que es el más importante, es como el obligatorio que nosotros exigimos y que ustedes lo van a ver también implementado en la plataforma de postulación, ¿no es cierto? Es el que nos da, ¿no es cierto?, es el que desarrolla el conocimiento científico, ¿no es cierto?, o producto que resuelve o aporta la solución del problema que ustedes están indicando dentro de los objetivos sanitarios vigentes. Todo esto tiene que ver y se resume, por ejemplo, en guías clínicas, guías de recomendaciones, nuevos tratamientos o técnicas diagnósticas o tratamientos y o técnicas modificadas, ¿ya? También, aunque no es obligatorio, pero para nosotros es muy importante y que deben desarrollar también, ¿no es cierto?, son los resultados de producción científica y difusión, ¿ya? Aquí es la ejecución de las distintas actividades, ¿no es cierto?, seleccionado con la difusión y el impacto científico y tecnológico que va a tener el proyecto. Y esto se puede traducir en publicaciones, en seminarios, en tesis, en actividades de capacitaciones, en eventos de difusión y resultados. Y el último resultado son la formación de capacidades, ¿no es cierto? Capacitación
en personal del ámbito de la asistencia a nivel primario, que es la que bastante me interesa, fortalecimiento de capacidades locales para la aplicación de los resultados que se están proponiendo. Esos son los tipos de resultados que tenemos. ¿Qué viene después? Tenemos un proceso de evaluación y adjudicación. Voy a explicar. Luego que ustedes postulan en la plataforma de postulación, viene el proceso de admisibilidad, que es la revisión de todos los requisitos mínimos para obtener subsidio de la subdirección. Luego vamos a dar en mayor detalle cuáles son los requisitos para la admisibilidad. Luego tenemos un proceso de evaluación, ¿no es cierto? Una asignación de proyectos a comité de área, evaluación por expertos externos y un consenso en un panel de evaluación. Luego viene un ranking, una lista consolidada de proyectos según puntaje de evaluación y finalmente la adjudicación, ¿cierto? Que es la resolución que notifica la adjudicación del proyecto postulado. La admisibilidad, muy importante. Estos son los requisitos que ustedes no se pueden olvidar, ¿ya? Ser una institución elegible, recordar que en la plataforma de postulación existe un documento donde están las entidades elegibles, donde ustedes pueden ver. En caso de que su institución no esté dentro de una institución elegible, ustedes pueden mandar todos los documentos, lo que dicen las bases, en contacto a ICIA, ya dentro de 30 días antes que cierre la convocatoria. En este caso cierra el 13 de abril, hasta el 13 de marzo, ustedes pueden mandar toda la documentación para que su entidad o institución pueda ser elegible y pueda participar de la convocatoria y tener, ¿no es cierto?, su proyecto pueda ser adjudicado. Completitud del proyecto y presentar la postulación en los formatos establecidos. Por favor, aquí mucho cuidado, porque hay formatos que cambiaron, ya, que tienen otros logos, otra forma. Siempre, por favor, descargar lo que está en la plataforma o en la página web, que también pueden encontrar todos los documentos que sean necesarios para la postulación. Entregar toda la información requerida en los capítulos de la postulación. Todos los capítulos tienen que tener todo completo, de acuerdo a lo requerido. Considerar monto máximo inclusive de 60 millones. No es que tengan que pedir los 60, pero máximo es hasta 60. ¿Ya? Los proyectos deben ser cofinanciados por la institución beneficiaria o las instituciones beneficiarias, tanto la institución o en conjunto, ¿no es cierto? Deben aportar al menos 10% del monto solicitado. Recuerden que puede ser un aporte incremental o no incremental. La duración máxima es de 24 meses, puede ser de menos, sí puede ser de menos. La carta de compromiso del lado de la institución beneficiaria debe venir firmada por el representante legal en el formato, como les mencioné, que está ahí. No se confíen en los formatos antiguos, bajen el formato que tenemos ahora y acorde a lo comprometido en plataforma. Esto es muy importante. Lo que ustedes ingresen en la plataforma de postulación tiene que tener coherencia con la carta de compromiso. Hay que tener mucho cuidado con los números que se ingresan, ¿ya? Los formatos de los ingresos de los valores de los aportes. Incorporar una carta de compromiso de cada entidad asociada en caso de contar con alguna. Esto no es obligación. En caso de cuento con una entidad asociada que me va a aportar en el proyecto, tengo que incorporar una carta firmada por el representante legal y cumpliendo con los formatos establecidos. Aquí en esta carta no hay compromisos de aporte, solo necesitamos saber cuáles son las actividades que esas entidades asociadas, ¿no es cierto?, van a comprometerse con el proyecto. Una declaración jurada simple de duplicidad, es muy importante saber que este proyecto no está siendo financiado por otro fondo público. La declaración jurada simple del director alterno del proyecto e investigadores, ¿ya? Equipo mínimo de investigación, tiene que haber un equipo mínimo, un director alterno investigador, eso también se lo van a solicitar en la plataforma de postulación. Si no tienen ese equipo mínimo, no pueden seguir la postulación, ¿ya? Eso sí que son requisitos muy importantes. En todo lo que es proceso de evaluación y adjudicación, como les comenté, primero cuando llegan y se hace el proceso de admisibilidad, ¿no es cierto?, los proyectos quedan admisibles, de acuerdo a los requisitos que les mencioné. Los proyectos son, ¿cierto?, van siendo evaluados por un evaluador externo. Luego de esa evaluación externa se forman los distintos paneles de evaluación, ¿ya? Que están también conformados por algunos integrantes del comité asesor de FONIS. Luego se hace un consenso, ¿no es cierto?, y se recomienda para adjudicar. Aquí muy importante, todos los capítulos, los 4 capítulos deben tener nota mayor o igual a 3, y el
ponderado, la nota final, también mayor o igual a 3. Solo ahí se hace la recomendación para adjudicar, ¿ya? Y se hace el ranking que les comenté anteriormente. Muy bien, y finalmente, algo muy importante en tener en cuenta cuáles son los cambios que realizamos de estas bases 2023 al FONI 2022. Existen 3 ítems. Gasto de administración, tuvimos un aumento. Ya los gastos de administración indirectos el año pasado eran 12, ahora son 15. Y algo muy importante que ustedes lo van a encontrar en las declaraciones juradas del director, director alterno y los investigadores. ¿Ya? Incorporamos una cláusula, ¿no es cierto?, de exclusión de participación para los funcionarios de MinSal. ¿Cuáles funcionarios? Estamos siendo súper específicos. Jefes de departamento, cargos superiores de la Subsecretaría de Salud Pública y secretario regional del Ministerio de Salud, los CEREM. Ellos no podrán participar como parte del equipo de investigación, ¿ya? Y por último, una cláusula que le hemos incorporado a todos los instrumentos de la subdirección y el ANIF en forma general, que es el acceso público a la información, o sea, incorporar la incorporación de los aspectos de acceso público a la información científica y los datos de investigación. Aquí muy importante recalcar que nosotros tenemos como un repertorio, un repositorio de producción científica de ANIF, ¿no es cierto?, donde van a poder tener acceso a todas las personas, con excepción, ¿no es cierto?, de los proyectos que tienen todo lo que tienen que ver publicación de protección privada o que tengan, ¿no es cierto?, declaraciones de confidencialidad. Obviamente esos no están en el repositorio. Muy bien, y muy importante, ¿no es cierto?, preparar con tiempo los proyectos. Existen todos los canales para que nosotros podamos ayudarles a todas las consultas que sean necesarias. Está nuestra plataforma disponible en internet. Recuerden los plazos. El cierre de las postulaciones el 13 de abril a las 17 horas. Recomendaciones muy importantes: preparar el proyecto de anticipación, lectura y estudio de las bases. Hay cambios en las bases. No se confíen, tal como dijimos, claro, es un instrumento que lleva 20 años, sí, pero existen cambios. Todos los años existen pequeños cambios administrativos que no pueden ser menor. Por lo tanto, por favor, lectura. Familiarizarse con la plataforma de postulación antes del cierre, para que no nos lleguen a última hora. No pude, no subió, no lo logré, mi currículum no estaba cargado en el portal de investigador, ¿ya? Y acuérdense que por la ley de transparencia 20.285 sobre acceso a la información pública, ¿ya? Por último, acá les dejo, y recuerden que esta presentación va a estar disponible, nuestros links para el sistema de postulación, para el portal de investigación, que es muy importante tenerlo actualizado, y todas las consultas que sean necesarias. También recordar que vamos a realizar 2 talleres más, pero ya en marzo. Sabemos que hay un receso, ¿no es cierto? En la universidad hay mucha gente, las instituciones, los hospitales salen de vacaciones, merecidas vacaciones, así que en marzo vamos a dar la fecha, marzo y a finales de marzo, vamos a hacer 2 talleres solo de consulta, ¿ya? Ninguna presentación de instrumento y solo consulta que ustedes pueden hacer. Dejo de compartir y muchas gracias. Ahora sí. Muchas gracias, Paula, por la presentación. Pasamos ahora al turno de preguntas. Tenemos bastantes preguntas y vamos a partir con la primera, que es de Leda Guzmán. Y ella consulta si un proyecto con un TRL5 se ajusta a los objetivos de FONIS. Y adjunta otra pregunta que ya no tiene que ver con la madurez del proyecto. Dice, para las cartas de apoyo, ¿podría ser importante contar con el respaldo del Ceremi de Salud, por ejemplo? Nos responde Paula Zambrano. Adelante, Paula. Hola, Leda. Buenos días. Pues con respecto a tu consulta, TRL de entrada en este instrumento nosotros no solicitamos, ¿ya? FONI no existe un TRL de inicio. Sí, obviamente tiene que tener un respaldo y un fundamento de la investigación de acuerdo a los objetivos sanitarios, ¿no es cierto? Respaldar quizás bibliografía o estudios que han hecho antes, pero no exigimos un TRL de entrada, ni tampoco un TRL de salud. Ya, Con pero respecto ¿puedo hacer una acotación? Porque dice I+D aplicada. Entonces, para mí aplicado significa que al final del proyecto yo debo tener
Ya. Debo tener algo como que ya lo pueda aplicar, ¿no es cierto? Sí, así es. Eso se vería de buena manera, por ejemplo, que uno pusiera que tiene el TLR5 y que lo va a aplicar en un corto periodo de plazo. Sí, María, hay un micrófono abierto ahí de Richard. Sí. Muchas gracias. Leda, sí, se vería bien. No está de más, pero no es un requisito obligatorio. Ya, gracias. Vale. Y con respecto a las cartas, perdón, no terminé. Ah, Con respecto a las cartas de apoyo, del Ceremi, salud. sí, un momentito, pero Lo solo para... puse como ejemplo nomás, pero puede ser cualquier Ya. entidad, digamos. Sí, exacto, Ya. puede ser cualquier entidad. Sí. Pedro, querías hablar, ¿no? Sí, las cartas de los Ceremi las firma el subsecretario. Y luego hacer una conversación con jurídica y con más integrantes, un comité que tenemos para evaluar los criterios de apoyo, interés y participación del Ministerio en iniciativas de investigación, decidimos que el Ministerio y la Ceremi no van a firmar cartas de apoyo para el FONIS. Porque se entiende que hay una instancia dentro del FONIS donde se evalúa la pertinencia de los proyectos a los criterios de convocación, de convocatoria, que son los objetivos sanitarios. Entonces sería, y además porque el Ministerio participa también en cierta medida en la discusión de qué proyectos van a quedar y cuáles no. Entonces, o sea, se entiende que cualquier proyecto que quede es de interés para el Ministerio. Y no lo vamos a tomar nosotros la decisión de este si nos interesa y este no, sino que para eso está funcionando las personas, o sea, la maquinaria que ANIM tiene montada de evaluación. Por lo tanto, les pido que no soliciten al Ministerio o a la Ceremi cartas de apoyo porque no deberían ser cursadas. Gracias, doctor Psitko. Hay otra pregunta de Mariela Gatica. Dice, en el MinSal hay objetivos sanitarios 2021-2030. ¿Esos van a cambiar este año? Responde la doctora María Consuelo Fresno. Sí, si quieren los puedo responder. Sí, Para yo creo efectos que puede ser FONIS, es tal cual como dice Paula, siguen siendo vigentes lo que se conoce y lo que ustedes conocen, que una cosa son los objetivos sanitarios y lo otro es la Estrategia Nacional de Salud, y que las dos cosas conversan. Cuando generalmente uno publica objetivos, además sale la estrategia. O al menos se hizo así en la década anterior. Y eso siguen siendo vigentes actualmente y en base a eso ustedes deberían postular, que eso es lo que está actualmente operativo y ustedes pueden descargar. No sé si todavía se puede descargar de la página web, lo podemos revisar. Ahora, los objetivos sanitarios de la década actual, que finaliza el 2030, como les mencionaba, están retrasados y esperamos tener la formulación de los objetivos a principios de este año. Principios no significa enero, tampoco febrero, pero probablemente marzo. Y las estrategias para la consecución de esos objetivos, lo más probable es que estén a mitad de año o antes de fin de año. Por lo tanto, uno espera que para el FONIS del 2024 ustedes utilicen sí los objetivos sanitarios de la década 2021-2030. Pero por ahora lo que está vigente es lo que está disponible, lo que ya los de la década pasada. Ahora, no van a cambiar tremendamente, o sea, las prioridades sanitarias o los grandes temas más o menos siguen siendo grandes, siguen siendo los mismos, y los objetivos sanitarios además cubren tantas áreas que es difícil que algo quede fuera del objetivo sanitario, aunque no quizás de las estrategias puntuales, pero eso todavía no están publicadas. Gracias. Hay otra pregunta de Fanny Peterman Rocha. La pregunta es, ¿son compatibles como IP el FONIS y FONDES de iniciación? Responde Paula. Si son compatibles, dice, para postular. No hay problema, nosotros no tenemos problema que postulen a distintos instrumentos dentro de la ANIP. Lo único que hay que tener cuidado es con la carga horaria, ¿no?, del equipo, que sea suficiente para que pueda tener los dos proyectos a la vez. Paula, sí, que complementando la misma pregunta me refería, si postulo a diferentes proyectos en el Fondo de Iniciación y en el FONIS, si es que es compatible ganarse ambos, porque leí, por ejemplo, que en el Fondo de Iniciación uno puede ir con un FONDEF, y como el FONIS es de la línea de FONDEF, no sé si es factible ir a ambos. Por eso va mi pregunta. En nuestras bases nosotros no tenemos ningún problema en que tú estés participando de otra postulación o de otro concurso, de otro instrumento.
Si lo único que nosotros hacemos un chequeo y un cruce dentro de la misma NID a veces es saber la dedicación horaria del equipo que tiene investigación, que a veces se pueden cruzar. Eso es lo que nos... Acuérdate que aquí necesitamos un equipo mínimo, que es director, director alterno, investigador. Eso hay que tener cuidado. Yo creo que ella se refiere a si postula el mismo proyecto a distintos fondos. Ah, ahí tienes No, que... Ahí tienes que no, me refería a proyectos distintos, que era básicamente asociada a posibilidad y no quedar fuera de base simplemente por ir a 2 proyectos como investigador principal. No. Pues te digo, solo revisamos la carga como horaria nomás. Además, tú tienes que colocar ahí cuál es el objetivo, cuál es la carga horaria, qué van a hacer, las HH comprometidas, eso. Paula, lo que no se puede es tener un proyecto que esté activo de FONIS, donde eres eso sí. investigador principal y postular con otro como investigador principal. Eso no sí. Cerrado el proyecto anterior. Eso no se puede. Claro. Pero con otros concursos no hay limitaciones. Sí. Gracias, José. Sí. Pero ojo, pero si las bases de Fondesit lo dicen, el fondo Fondesit tiene esa restricción en las bases. Pues. Nosotros no, pero Fondesit sí, así que igual tienes que revisar ese punto. Sí. En Fondesit me refiero. Vale, gracias Pamela, gracias María Consuelo, gracias Paula. Otra pregunta. Valentina Feireldin dice, ¿contar con un proyecto de desafíos de interés público es compatible con postular a FONIS del mismo año? Responde Nicole Rojas. Hola, buen día. Ahí es compatible, sí. Lo que hay que tener ojo que los desafíos públicos se abren convocatorias de acuerdo a las necesidades de los mandantes. Y son los mandantes los que describen qué tipo de proyectos necesitan. Por lo tanto, un mismo proyecto que ustedes postulen a FONIS y a desafíos no necesariamente va a ser el mismo. Así que ahí, con respecto a desafíos, yo esperaría a que se abran esas postulaciones que son en el mes de junio, donde aparecen los desafíos que se requieren, ¿ya? Aquí lo que hacen los investigadores es preparan las soluciones de acuerdo a lo que requiere el mandante, no las líneas de investigación que ustedes tengan en particular en los laboratorios, ¿ya? Para que no los confundan de fondo. Gracias. Otra pregunta. Maureen Lang consulta, dice, en base al punto 4 de la convocatoria, ¿se consideran trabajadores de empresas privadas? Responde Nicole. Sí, yo ahí, Morín, me imagino que te refieres al punto 4 de las bases donde se habla de los participantes del proyecto y ahí pueden participar instituciones públicas o privadas que sean elegibles de acuerdo a los requerimientos y a lo que está indicado en las bases. Por lo tanto, sí podrían participar personas de entidades privadas que sean elegibles para la NID. Así que yo los invito a revisar ese punto de las bases para no extenderme con el detalle técnico. Sí, pero Maureen confirmaba que sí. Se refería a ese punto 4 de las bases. Fanny Peterman Rocha consulta, ¿es necesario que haya 2 instituciones? Responde Paula Ruiz. Hola, buenos días, Fanny. Mira, no es necesario que existan 2 instituciones. Como obligación, ¿no es cierto?, tiene que ir una beneficiaria principal, pero ni la figura de la beneficiaria secundaria ni la asociada va a ser obligatorio, es opcional. Gracias, Paula. Valentina Feireldin hace otra pregunta. Dice, el énfasis en sedentarismo y sobrepeso de la línea EBS es excluyente respecto de otras dimensiones de salud. ¿Cuáles son sus límites? Alimentación, nutrición, salud bucal, etcétera. Responde María Consuelo. Bueno, Elige Vivir Sano tiene pilares fundamentales y conocidos, digamos, que son la alimentación saludable, la actividad física, vida al aire libre, vida en familia, y dentro de eso se tienen que enmarcar los proyectos. Y en el fondo todo lo que es ajeno a ello tiene que ir al FONIS regular, digamos, llamándolo así regular el que no es Elige Vivir Sano. Entonces, si tú justificas de alguna forma, de hecho hemos tenido variados proyectos adjudicados en Elige Vivir Sano, que va desde kinesiólogos que trabajan con actividad física en los colegios, por ejemplo, hasta matronas que van a trabajar para favorecer la lactancia materna, por ejemplo. Entonces,
pero sí tienen que ir dentro de estos pilares que están publicados en la página del MinSal, cuáles son claramente. A eso supongo que con eso puedo responder la respuesta, o sea, la pregunta que hicieron. Gracias, María Consuelo. Hay una pregunta que formulan dos personas, la misma pregunta. Dice Andrea Álvarez y María Fernanda Aguidelo. Dice, si hay más de una institución beneficiaria, ¿entre las dos aportan el 10% o cada una un 10%? Responde Paula Ruiz. Sí, el aporte de las beneficiarias en total debe sumar al menos un 10% de lo que se solicita como subsidio. Entonces, en este caso, no es que cada beneficiaria deba aportar un 10%, sino que el total debe ser como mínimo el 10% de lo solicitado en el subsidio. Y recordar también que ese aporte puede ser incremental o no incremental. Sí, disculpa, una acotación sobre la pregunta. Más bien era si el 10% tiene que completarse en partes entre las dos beneficiarias, 5 y 5, o puede una sola institución aportar el 10%. Sí, ya Gracias. que el aporte puede ser de la beneficiaria o de las beneficiarias. Lo importante es que en total sume y se contribuya, ¿no es cierto?, en este aporte del 10%. Gracias. Vale, muchas gracias. Fanny Peterman Rocha pregunta, ¿se pueden financiar presentaciones en conferencias? Responde Paulina Rubio. Hola, sí, pueden. Es importante mencionar que toda actividad que vaya a realizar el proyecto debe estar ingresada en la planilla de costos, ¿ya? Si esta participación es considerada importante, sí, se puede aprobar y pueden declarar los gastos que requiere esta visita, ¿ya? Gracias, Paulina. Pregunta Francisca Donoso. ¿Se pueden financiar proyectos en el ámbito de la salud mental? Tamara Águila también hace una consulta en el mismo plano. ¿El área de salud mental está considerada como un aspecto financiable? Responde María Consuelo. Sí, y hay históricamente proyectos asignados y con muy buenos resultados en salud mental. Lo que sí que salud mental no va en Elige Vivir Sano, no va por esa línea si quieren preguntar hacia esa línea, va hacia los fondos, hacia el FONIS regular, digamos. Gracias. Morín Lang de la Universidad de Antofagasta, consulta, dice, para la evaluación y contenido de ponderación, ¿se van a considerar las publicaciones del investigador responsable? También la doctora Fresno. A ver, a diferencia de otros concursos en que el peso y se exigen mínimos, como por ejemplo en los fondos que tienes que tener un PhD o que tienes que tener magíster y X número de ponderación y que eso tiene un alto impacto en esa parte de la evaluación, acá es distinto. O sea, el equipo tiene que ser conformado en forma, yo digo siempre como redondita, y que sea capaz de llevar a cabo el proyecto que ellos están proponiendo. No se piden número de publicaciones, ni cosas específicas, pero sí que sea un equipo robusto, que trabaje ojalá en el área, de modo que nos asegure a FONIS que ese proyecto, si es asignado, va a tener un tránsito exitoso y va a terminar de buena forma. Solo eso. Gracias, María Consuelo. Luis Venegas pregunta, ¿cuáles son las ponderaciones si no se trabaja con asociatividad? La cual es opcional, la asociatividad. Responde Nicole Rojas. Hola Luis, buenos días. La asociatividad se evalúa en el último capítulo que tiene que ver con capacidad de gestión y asociatividad, y eso tiene un total de un 15% del peso de la evaluación. Y en ese capítulo está capacidad y funciones del equipo de trabajo, que es lo que mencionó María Consuelo, cómo contribuyen ustedes a la formación, a la capacitación de investigadores, la pertenencia a la coherencia, y ahí también se evalúa positivamente la asociatividad, pero está contenida en el capítulo 4. Yo podría agregar que Gracias, Nicole. la asociatividad es exigible cuando el proyecto lo necesita, pero si con una sola institución hay certeza y no necesita más, no necesita a alguien asociado para desarrollar el proyecto, no hay problema, no hay ningún problema. Solo tiene que ser suficiente para el desarrollo del proyecto completo. Muchas gracias. Gracias. Gerardo Baistau nos pregunta, dice, ¿se puede presentar un proyecto que permita extender la continuidad
de un proyecto actualmente financiado por FONIS? Si es así, ¿qué características debe tener la nueva postulación? Ponen Paula y Consuelo. Sí, puse a la Consuelo para que me ayude ahí, porque, claro, yo no sé cuándo termina el proyecto, si está por terminar, si tuvo una buena ejecución, si te logró. Por supuesto que puede seguir postulando para darle continuidad al estudio. Ahí hay que tener cuidado nomás, como digamos, con lo que van a investigar o con lo que van a desarrollar y el equipo de trabajo, porque no puede ser el mismo, tal como dijo María Consuelo, no puede ser el mismo equipo que está actualmente en FONIS. Tendría que ser otro director, otro equipo investigador. Entonces ahí yo no sé, depende de cuándo va a finalizar el proyecto que tiene actualmente. ¿Ya? Gerardo indicaba que finaliza en junio. Ah, ya, entonces no habría problema, ¿sí? Sí, no habría problema porque no estaría vigente en el momento de la, Claro. de la evaluación y de la asignación de los recursos. Sí. Sí, y tienen que tener la certeza de que si necesito como insumo los resultados del proyecto anterior, tenga esos resultados. Eso es importante. Gracias, Paula y Consuelo. Fanny Peterman y Andrea Álvarez hacen dos preguntas que tienen que ver con plazos de postulación. Fanny dice, desde la postulación, ¿cuánto tiempo se demora en dar una respuesta? Y Andrea dice, ¿cuáles son las fechas aproximadas para conocer los resultados de la adjudicación y el inicio de la ejecución de los proyectos? Ya. Paula. En postulación, bueno, cierra el concurso de convocatoria el 13 de abril. De ahí viene un proceso de evaluación. Ya ahí entre medio hay un proceso de admisibilidad. Vamos al tiro anunciar en abril, en junio, en mayo, podrían ya estar los fuera de bases que no cumplen con los requisitos de admisibilidad. Luego de eso viene la evaluación. La evaluación está hasta julio, ¿ya? Termina la evaluación, se hace el ranking y está el proceso de adjudicación. O sea, el fallo para decir cuando ya están es como en agosto, ¿ya? En agosto ya sabemos cuáles son los proyectos que vamos a poder financiar. Y adjudicar, o sea, ya van a mencionar un cierto postulante a fines de agosto, principios de septiembre. Vale, gracias. Claudia Huerta nos consulta, dice, respecto a los gastos de apoyo a la administración, ¿cuál es el proceso y plazo para solicitar la autorización de la Dirección Nacional? Nos responde Paulina Rubio. Sí, Leo. Es importante que este tipo de solicitudes la envíen en una carta firmada por el representante institucional de la institución, detallando claramente cuál es el gasto que quieren que sea aprobado, quiénes van a ser las personas y el monto, ¿ya? Una vez que llegue esa solicitud, se analiza no solo en nuestra subdirección, sino también en la unidad de rendición de cuentas, en conjunto con la Dirección Nacional. Entonces, si lo van a hacer al inicio del proyecto. Ok, gracias. Vamos a admitir a otra persona. Somos 200, más de 220 en esta reunión. Para Paulina también, Rafael Benavente pregunta, ¿qué es aporte incremental y aporte no incremental? Ya. El aporte incremental básicamente son aportes nuevos, ¿ya? Nuevos que van a realizar al proyecto. Ya contrataron una persona específica para el proyecto, compraron material fungible, material de laboratorio para el proyecto, o entregaron el dinero en efectivo al proyecto y el proyecto va a hacer los gastos necesarios que tiene que van a necesitar a medida que va avanzando, ¿ya? Esos son los gastos incrementales, gastos nuevos. Y los gastos incrementales son gastos que ya existen, perdón, son cosas que ya existen dentro de la institución, ¿ya? Puede ser el personal, ¿ya? Que va a dedicar un porcentaje de su dedicación al proyecto. Puede ser también la infraestructura, equipamiento que valoricen, ¿ya? Que le van a prestar al proyecto. Esos son los gastos no incrementales. Gracias. Para Paulina también otra pregunta de la doctora Guzmán. Dice, si la o las asociadas quieren hacer un aporte pecuniario y además quieren valorizar ese aporte, ¿se puede? ¿Es posible? O sea, una cosa es valorizar el aporte, claro, y otra cosa es entregar un aporte pecuniario. Esas dos cosas la pueden hacer, no es necesario que sea solo una. Ya, puede ser un aporte pecuniario y valorizar también algo que ya existe dentro de la institución. Gracias, Paulina.
María Fernanda Aguidelo pregunta, ¿un investigador puede postular en más de un proyecto? En caso de ser posible y se adjudiquen los dos, ¿debe renunciar a uno? Paula Zambrano. Sí, a ver, pueden postular todos los proyectos que quieran, cuantas veces quieran. El tema es que para adjudicar, en el momento de la adjudicación, nosotros hacemos un ranking. Y por supuesto va a quedar el proyecto mejor evaluado, ¿ya? En caso de que quedaran, muy raro, pero puede que pase los dos proyectos con el mismo equipo bien evaluado, tendría que escoger a uno, ¿ya? No puede tener dos al mismo tiempo. Postular, sí, pueden postular. Pero Paula, ¿se puede subsanar eso no yendo como investigador principal en ambos? Puede Claro. ir como investigador Lo principal que pasa es en que uno, el como director y coinvestigador en otro. el director es el problema, ¿ya? No Sí. puede ir como director en ambos proyectos. Porque se corta las alas la misma persona, Sí, porque de ser sí, dos, no puede tener simultáneamente dos como director. proyecto, Pero sí exacto. puede ir como director y como... Y el otro investigador principal, el otro director. Sí. Vale, gracias. Eleonora Pérez Contreras nos pregunta, ¿qué criterios de productividad, publicaciones, investigaciones, congresos, etcétera, de los y las investigadoras y investigadores se consideran para los criterios de evaluación al momento de la postulación? María Consuelo. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. Estaba viendo en el chat otra. Vale. Dice, ¿qué criterios de productividad, publicaciones, investigaciones, congresos, de los investigadores e investigadoras se consideran para los criterios de evaluación al momento de postular? No, ya lo expliqué anteriormente, que no hay un número ni exigible. Lo importante es que el equipo tenga las competencias y que nos dé cierta certeza de que pueden llevar a cabo el proyecto que están presentando. No nos exigen cierta cantidad de congresos ni de publicaciones, sí trabajar en el área y tener las capacidades y tener las competencias en el área en que está postulando, nada más. Gracias. Fanny Peterman Rocha pregunta, ¿qué se puede incluir en gastos de administración? Responde Paulina Rubio. Claro. Los gastos de administración indirectos tienen que ver con todo el apoyo que presta la institución beneficiaria al proyecto, ¿ya? Estos, por ejemplo, pueden ser personal de apoyo al momento de realizar compras, puede ser alguna modificación en la institución, alguna reparación de equipo, puede ser los gastos con el personal de limpieza de laboratorios, todo lo indirecto al proyecto, a la institución y que el proyecto también es beneficiario. ¿Ya? Esos son los gastos general indirectos. Ya, gastos de administración. Galia nos formula la siguiente pregunta. Dice, con respecto al ítem financiable en gastos de personal, ¿es posible pagar a honorarios a personal extranjero que apoyará la investigación? Paulina. Sí, claro, es posible, ya está detallado en nuestro instructivo. Es importante que esto sí lo verifiquen con la unidad de personal de cada institución, pero nosotros sí aceptamos. Vale, gracias. Jaime Crisosto pregunta, ¿son las municipalidades elegibles como instituciones beneficiarias? Nos responde Pamela Reyes. Hola, sí, las municipalidades son instituciones elegibles y en cualquier caso, si ustedes tienen duda, nosotros tenemos un listado con todas las instituciones que son elegibles, ¿ya? Y en el caso que una institución no esté en ese listado, debiese enviar la información para hacer la revisión acá y ver si puede ser una institución elegible. Perfecto, sí. Y eso me parece que cumple el mismo plazo, 30 días antes de la postulación. Así es. Tamara Águila nos consulta, dice, para proyectos relacionados al programa Elige Vivir Sano, ¿el monto asciende a 60 millones igualmente? Responde Pamela. Sí, el monto es el mismo para todos los proyectos que postulan a este concurso. No hay diferenciación en el monto. Gracias. Alejandra Ortega pregunta, ¿se debe adjuntar algún tipo de certificado ético para la postulación? Paula Zambrano responde. No, en el momento de la postulación, no, en este concurso solo se solicita un certificado de ingreso del proyecto a un comité de ética. Ok. Pues ahí agregar que obvio que si el comité de ética lo rechaza, el proyecto no es viable.
Sí. Por eso no se está pidiendo antes, porque también es un tomatiempo y es engorroso pasar todos los proyectos por un comité de ética previamente. Pero sí, para que sea finalmente adjudicado, tiene que estar aprobado por un comité de ética. Gracias por la aclaración, María Consuelo. Florencia consulta, dice, si tengo un proyecto FONIS activo como investigador principal, ¿puedo ir de co-investigador en otro proyecto de este año? Sí, ya le respondimos la pregunta anterior. Sí. Vale, muchas gracias. Solange Campos dice, en las postulaciones Elige Vivir Sano, ¿se pueden plantear estrategias en las áreas de Elige Vivir Sano, pero diferentes a las que aparecen en el programa? María Consuelo. Es complejo, si se alinean y no tienen el mismo nombre, pero van en la línea, sí, eventualmente, ¿ya? Pero sí es completamente distinto a las líneas, a los pilares que declara Elige Vivir Sano. Yo sugeriría ir por el FONIS normal. Lo mismo preguntan en el chat que si puedo ir con dos proyectos distintos, el mismo equipo, uno hacia Elige Vivir Sano y otro hacia el FONIS regular, pero si el mismo concurso. Si tengo dos proyectos, el mismo equipo, y uno va a Elige Vivir Sano y el mismo investigador va al regular, no me sirve. Tengo que alternar las funciones. O sea, puedo tener un mismo equipo con presentando varios proyectos que sean tan fantásticos que puedan ser elegibles, pero no puede ser el mismo investigador responsable. Sí el mismo equipo, pero no el mismo investigador responsable. Aprovecho de aclararlo. Ya, y estamos ya terminando con las preguntas. Hay una última pregunta muy pertinente. Responde Paula Zambrano. Me ponen la soga al cuello. La verdad de la pieza. ¿Cuántos proyectos se espera financiar en esta convocatoria FONIS 2023? Bueno, eso depende. Si todos los proyectos piden los 60 millones, recuerden que hasta 60 millones, más o menos entre 16 a 17. Ya todo depende de cuánto soliciten de subsidio. Pero ese es más o menos el presupuesto. Vale. Bueno, ya estamos terminando con este taller de difusión de FONIS 2023. Queremos agradecerle a los más de 220 participantes, decirles a quienes formularon sus preguntas y no obtuvieron la respuesta en este taller, que van a estar en la plataforma del concurso, y que, como nos contó Paula Zambrano al comienzo, vamos a hacer talleres a partir de marzo, me parece, solo para la resolución de consultas, ya no de presentación del instrumento. De parte del Ministerio de Salud y de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, queremos darles una enorme gracias e impulsarlos a que